¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Diagnóstico. Nuestro programa de hoy lo vamos a centrar en un problema que en mayor o menor medida nos afecta a todos, las alergias. Un asunto que normalmente es leve, pero que en ocasiones puede llegar incluso a ser mortal. Vamos a hablar de todo esto de la mano de varios especialistas. Nuestro protagonista de hoy es el reputado alergólogo de La Paz, Javier Contreras. Enseguida estamos con él. Antes arrancamos el programa, como siempre, con un repaso a la actualidad en 3 minutos. España ha ido batiendo durante los últimos días sus propios registros de vacunación. Actualmente se administran cerca de 750.000 dosis diarias, lo que ha situado a nuestro país entre los primeros puestos de la Unión Europea, tanto en primeras dosis como en pauta completa. Los últimos datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades sitúan a España en 9º lugar entre los países con mayor número de primeras dosis administradas, con un 65% de ciudadanos con un pinchazo este pasado lunes. En lo que se refiere a pauta completa, España está en 6ª posición y alcanza ya a más del 44% de la población. En términos generales, 60 de cada 100 europeos, 224 millones de personas, han recibido al menos una dosis de la vacuna. La vacuna monodosis de Johnson & Johnson demuestra una fuerte respuesta de anticuerpos neutralizantes frente a la variante Delta y otras altamente prevalentes. Además, diversos estudios llevados a cabo por la farmacéutica norteamericana han comprobado también que las respuestas inmunes persisten durante al menos 8 meses. En concreto, el ensayo clínico llevado a cabo por la compañía ha establecido que la vacuna es un 85% efectiva contra enfermedad grave y crítica, incluso con las variantes india, brasileña y sudafricana, y hasta 8 meses después de recibir la dosis. El conocido virólogo José Antonio López Guerrero acaba de publicar el libro Anatomía de una pandemia, en el que hace balance del vertiginoso año protagonizado por el coronavirus. Se trata de una obra rigurosa, reflexiva y a la vez divulgativa y entretenida, que trata de responder a preguntas de plena actualidad. Por ejemplo, si alcanzaremos una verdadera inmunidad colectiva, cómo son y cómo funcionan las vacunas, cuáles son los progresos científicos reales que se han producido sobre el COVID-19 y qué nos depara el futuro en relación al coronavirus, tanto en el ámbito social como en el científico. He procurado que la información trascienda un poco más allá, trascienda esa línea temporal de este año de pandemia y se convierta pues, en un libro de lectura sobre los efectos de una pandemia sociopolítico, cultural, todo lo que queramos, y lo que nos puede esperar si de alguna forma no ponemos remedio en el ámbito global. Cerca del 30% de la población en España sufre algún tipo de alergia. Es un problema cotidiano, normalmente leve, pero que en ocasiones supone limitaciones más o menos serias en el día a día del paciente y en las reacciones más graves puede poner en peligro su vida o incluso llegar a ser mortal. De las causas, de cómo prevenirlas y de los remedios y precauciones hablamos hoy en Diagnóstico con uno de los mejores especialistas del país, el alergólogo Javier Contreras. Doctor Contreras, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que condicionan la aparición de alergias? Para hacerse alérgico, primero uno tiene que tener una predisposición genética. Hay familias pues, que tienen más riesgo de padecer este tipo de enfermedades alérgicas. Y también es fundamental a lo que está expuesto uno en su medio ambiente. Por ejemplo, quienes viven en la España interior, en la meseta, es más frecuente que se hagan alérgicos a los pólenes que quienes viven pues, en la España húmeda. En las zonas costeras, en las Islas Canarias, la humedad hace que crezcan más los ácaros. Entonces las personas que viven en estas áreas se hacen alérgicos a ácaros con mucha más frecuencia. Curioso. De todas formas, quizá la percepción social sobre las alergias es que son algo bueno, banal, un estornudo, una conjuntivitis, etcétera, pero son potencialmente muy peligrosas, ¿no? Hay alergias, por ejemplo, al marisco o a otros determinados alimentos, picaduras de insectos. ¿Haría falta mayor concienciación quizá y sobre todo también mayor educación de los pacientes en cómo reaccionar, qué hacer, cómo evitarlo? Efectivamente, hay alergias que pueden
poner en riesgo la vida de los pacientes. Y antes comentabas algunas alergias a alimentos, a los mariscos, a los frutos secos, en los niños más pequeñitos, la alergia a las proteínas de la leche, a las proteínas del huevo, pues tienen riesgo de producir reacciones graves e incluso podrían ocasionar la muerte. También no todos los insectos pueden producir alergia, pero en nuestro entorno las abejas y las avispas sí que sensibilizan a algunas personas y también con una picadura puede ocasionar una reacción muy grave que llamamos anafiláctica y que si la persona pues no la sabe tratar él mismo, pues en ocasiones puede tener un susto bastante importante. De ahí la importancia de que estas personas con riesgo de reacciones alérgicas graves tengan información y reciban una educación sanitaria para que sepan identificar los momentos iniciales de las reacciones, que sepan también cuándo una reacción puede ser leve, moderada o grave, y si identifican que tienen síntomas que indican gravedad, pues tiene que saber cómo tratar esas reacciones pues con brevedad. ¿Qué es una alergia? Todo el mundo está más o menos familiarizado con los síntomas, pero quizás no tanto con cómo y por qué se producen. Las alergias son respuestas exageradas del organismo de una persona hacia un elemento inocuo que nuestro sistema inmunitario identifica erróneamente como nociva. Nuestras defensas, las inmunoglobulinas, lo que llamamos anticuerpos, que habitualmente atacan a bacterias y virus, reaccionan de manera errónea ante un elemento que en realidad no le está atacando y que la mayoría de las personas tolera sin problemas, desde el polen a los ácaros, pasando por determinados alimentos. De manera normal producimos anticuerpos, inmunoglobulinas, para defendernos frente a estas infecciones y de manera alterada podemos producir anticuerpos que pueden atacarnos a nosotros o, por ejemplo, en el caso de la alergia. Pero ¿por qué suceden estas reacciones? ¿Por qué el organismo genera una respuesta inflamatoria anómala ante determinados elementos inocuos? Generalmente hay una desregulación de las respuestas, generalmente por factores genéticos o una serie de factores ambientales que hace que el sistema inmunológico no funcione adecuadamente. Entonces pueden ir desde una afectación, una proliferación de la mucosa, y entonces tenemos taponamiento, una hipersecreción de mocos, pues rinitis o conjuntivitis, o ya actuar más sobre los vasos, congestión, o producir contracción de la musculatura lisa, y entonces dan los broncoespasmos típicos del asma. Los antecedentes familiares son muy importantes. Si una persona es alérgica, se calcula que la probabilidad de que sus descendientes la padezcan es aproximadamente del 50%. Si los dos progenitores son alérgicos, la probabilidad se acerca al 70%. En todo caso, la respuesta alérgica es diferente en cada individuo. Hay personas pues, que son más propensas a tener los efectos a nivel de la piel y entonces pues, los mastocitos de la piel pues, producen estas reacciones, ¿no? Los sabones típicos de la urticaria o en la vía respiratoria pues, todo lo que es rinitis, sinusitis o ya los broncoespasmos o el asma. Según un poco la predisposición de cada paciente. La respuesta alérgica más grave, independientemente de la causa que la provoque, se conoce con el nombre de shock anafiláctico. Suele ser una reacción a alimentos o medicamentos y es raro que la desencadene otros agentes como el polen, los ácaros o el pelo de animales. Es una reacción gravísima que puede llevar a la muerte de la persona y es todo esto que estamos diciendo, pero ya a nivel lo que llamamos sistémico, se afecta a todo el organismo y produce una hipotensión, una bajada de tensión brutal y todos estos mecanismos que pueden incluso pues, cerrar la laringe y reducir la muerte de la persona. Se estima que la anafilaxia afecta cada año a entre 3 y 30 personas por cada 100.000 habitantes y solo unos pocos casos, menos del 2%, llegan a ser fatales. Hay una alergia que es probablemente la más común, la rinoconjuntivitis alérgica, pero que produce un gran malestar a mucha gente, estornudos, picor de nariz permanentes. ¿Existen tratamientos realmente eficaces contra esto o hay que resignarse a vivir con esas molestias? Sí. Muchas personas viven resignados, incluso pues hay quienes temen que llegue una estación del año tan bonita como la primavera porque tienen alergia a los pólenes. Pero casi siempre que las personas alérgicas a los pólenes lo pasan mal,
suele ser porque no utilizan los tratamientos de la forma adecuada. Todavía hay muchas personas que siguen utilizando antihistamínicos antiguos de los que producían sueño, pues desconociendo que existen medicamentos más modernos como antihistamínicos de última generación que si los utilizasen pues se encontrarían mucho mejor. Merece la pena que las personas que no tienen sus síntomas de alergia primaveral bien controlada pues lo consulten con su médico, porque posiblemente pues le podrá recomendar otros tratamientos o derivarlo a la consulta del especialista, del alergólogo. Claro, y es curioso porque las alergias se suelen asociar, lo hablábamos, a la primavera, pero no necesariamente es así. También hay alergias en invierno, ¿no? ¿A qué se debe? Efectivamente, no todas las plantas que producen alergia polinizan en la primavera. Hay plantas como por ejemplo los cipreses, las arizónicas, polinizan en el invierno. Sí que cada vez más personas se van haciendo alérgicas a este tipo de pólenes porque las arizónicas se están plantando mucho, que crecen muy rápido y desarrollan buenos setos, y también se están plantando como árboles ornamentales. Entonces es una alergia similar a la primaveral, una rinitis o una conjuntivitis, pero que se produce en el invierno. Y también existen otras plantas que producen alergia y que ocasionan síntomas en otras épocas del año, en el otoño, incluso en el verano. Hay prácticamente alergia a pólenes en todas las épocas del año. Se calcula que en España hay más de 10 millones de alérgicos. 1 de cada 4 personas sufre alguna alergia. Nos preguntamos si la cifra va en aumento o si simplemente se trata de una leyenda urbana. La respuesta es clara. Es realmente así, ¿no? De hecho hay un 20% de la población con problemas de alergia, que es una cifra muy alta y que va ascendiendo hasta, pensamos que un 30-40 podríamos llegar. Y parece ser que los problemas ambientales, medioambientales, pues tienen mucho que ver, la contaminación de las ciudades y demás. De hecho, las alergias son mucho más frecuentes en el primer mundo que en el tercer mundo, ¿no? También se sabe que otra de las causas del incremento de las alergias tiene que ver con la denominada teoría de la higiene excesiva. El exceso de higiene en la dermatitis atópica es muy importante. Es verdad que ahora hay personas que se duchan 2-3 veces al día, pues porque se duchan por la mañana, luego hacen deporte y se duchan varias veces. Más que la ducha es el uso de los jabones, que es lo que van a hacer que la piel se deshidrate y por tanto pues tengan problemas de sequedad y de eczematización. Las alergias dermatológicas, las de la piel, son también muy frecuentes, sobre todo dos, los eczemas de contacto y la dermatitis atópica, tan conocida por todos aquellos que tienen hijos pequeños. La dermatitis atópica es la que tiene un porcentaje muy alto, aparecen habitualmente en niños muy pequeños, ya casi a los pocos meses empiezan a aparecer. Luego a partir de los 7-8 años empieza a moderarse y decimos que van envejeciendo con la edad. Y los eczemas de contacto al revés, se van generando por contactos continuos, intermitentes, con determinadas sustancias químicas de la industria fundamentalmente. Perfumes, metales, resinas, son los que están generando más problemas de alergias de contacto. La realidad es que, aunque se va avanzando en los tratamientos para estas alergias, aún no existe uno verdaderamente eficaz. Pero no son enfermedades curables. Se requiere educar al paciente y educar a los familiares para que cumplan una serie de normas. Por ejemplo, el exceso de higiene es negativo, hay que aplicar cremas, muchas veces aplicamos cremas muy grasas y no son suficientes. Hay que enseñarle a manejar los fármacos, desde las cremas con corticoides o otro tipo de cremas, pues para que no abusen de ellas, no tengan efectos secundarios y sin embargo pues, los niños e incluso los adultos pues, tengan un tratamiento eficaz. Las alergias de la piel pueden llegar a ser severas, las producidas por medicamentos, en ocasiones incluso potencialmente mortales, como el síndrome de Lyell, que es el más severo de todos, donde la piel se despega casi como si fuera un gran quemado y hay un índice de mortalidad de un 30 o 40%, que es bastante alto, ¿no? Y el tratamiento es como si fuera un gran quemado. Aparte de eliminar el fármaco, utilizar pues, fármacos como la ciclosporina para controlarlo y los cuidados propios de un gran quemado. En todo caso, hablamos de una enfermedad poco prevalente que afecta a nivel mundial cada año, como mucho, a 1,4 personas por millón de habitantes.
Bueno, y luego están también las vacunas. No sé hasta qué punto son efectivas, si se ha progresado, se ha avanzado mucho en este campo. ¿Cómo está la situación? Sí, las vacunas cada vez se van desarrollando más y van siendo más eficaces. Las vacunas consisten en administrar los propios productos que le ocasionan alergia a la persona en dosis pequeñitas al principio y progresivamente crecientes para inducir lo que llamamos una tolerancia inmunológica, de manera que cuando la persona que recibe la vacuna está expuesta al producto que le ocasiona la alergia, su sistema inmunológico reacciona menos y tiene menos síntomas. La vacuna pues es el único tratamiento que ha demostrado que puede reducir la alergia, incluso en algunos casos puede curarla del todo. ¿Y hay vacunas para todo tipo de alergias o están limitadas? No hay vacunas para todo tipo de alergias. Se utilizan sobre todo para alergias respiratorias, quizá las más usadas en nuestro entorno son para pólenes, de las gramíneas, del olivo, de la arizónica, como hablábamos antes, también frente a los ácaros. También hay vacunas para personas que tienen alergia respiratoria con hongos o incluso con animales. Los niños o los adultos que se hacen alérgicos a su mascota, a su perro o a su gato, pues hoy disponemos de vacunas que puede hacer que disminuyan sus síntomas y mejoren. Pero también hay vacunas para personas que son alérgicas a los venenos de insectos, como las abejas y las avispas, que están desarrolladas con el veneno puro del propio insecto, y las personas que las están utilizando prácticamente están protegidos frente a reacciones graves, frente a las reacciones anafilácticas. Al hablar de alergias, necesariamente hay que hablar del asma. Se trata de una enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por la inflamación y obstrucción de las vías aéreas, lo que produce dificultad para respirar. Aunque no todos los casos de asma tienen relación con la alergia, lo cierto es que el asma de origen alérgico es el más habitual, sobre todo en niños, jóvenes y adultos menores de 50 años. Además, se trata de una enfermedad cada vez más prevalente. En principio se plantean varias hipótesis, como es la hipótesis de la higiene, en la que determinados tipos de alérgenos en una pulcritud extrema, como que es muy beneficiosa en otro tipo de enfermedades, sí que está favoreciendo quizá, y hablo de hipótesis, en un aumento de este tipo de enfermedades. El asma se presenta de forma intermitente, es decir, en forma de ataques de asma. La alergia influye en el asma de dos maneras, como desencadenante de episodios agudos y como causante de inflamación crónica. El asma alérgico, lo fundamental primero es diagnosticar el asma, que se suele hacer con unas pruebas de soplar, con las espirometrías, por ejemplo, y luego detectar a qué somos alérgicos. Con eso pues, es fundamental un estudio de alergia, de inmunoalergia, detectando a qué somos alérgicos. En primer lugar, es importante evitar la exposición a ese tipo en la medida de lo posible. Tratar el asma, fundamental los inhaladores, los broncodilatadores, y efectivamente sí que en determinadas circunstancias sí que tenemos vacunas contra esos alérgenos y no podemos evitar una exposición. El polen, los ácaros, el pelo de perros o gatos son algunos de los alérgenos más habituales que producen la inflamación de los bronquios. Y una vez inflamados, el ataque de asma se puede desencadenar por múltiples factores que van desde el propio alérgeno o el aire frío hasta el esfuerzo físico o los olores fuertes, pasando por el estrés, la risa o el llanto. Volviendo o incidiendo en este asunto, ¿cuáles son esas reacciones más graves, potencialmente graves, de algunas alergias y cómo se actúa en un primer momento ante esos cuadros? Las reacciones alérgicas más graves son lo que llamamos anafilaxia, que es como una descarga del sistema inmunológico generalizada que produce una inflamación muy importante, que afectan a la piel, pueden producir urticarias, picores, pueden inflamar pues, la cara, las vías respiratorias, pueden también producir crisis de asma, muchos síntomas. Y sí que es fundamental que quienes tienen riesgo de padecer esta enfermedad, y en el caso de los niños, que sus papás y cuidadores sepan manejar este tipo de reacciones pues para tratarlas en los momentos iniciales, que si se hace de esta manera
y con el medicamento adecuado, que es la adrenalina, se puede tratar bien esta reacción alérgica y el niño no tiene consecuencias graves. ¿Una simple inyección de adrenalina puede salvar vidas? La adrenalina, que tiene su leyenda negra todavía, es un medicamento muy eficaz y que contrarresta los efectos de las reacciones alérgicas de forma muy rápida y le permite al paciente poder llegar a un servicio de urgencias en buenas condiciones. Hay que perder el miedo a la adrenalina. Lo importante en todo caso es no tener que llegar a esos extremos. Para ello, un buen diagnóstico, tener claro el origen de la alergia y llevar un buen control médico por parte del alergólogo es fundamental para evitar no solo que las molestias más o menos agudas de cualquier reacción alérgica se conviertan en episodios más comprometidos, sino para que el paciente pueda tener una buena calidad de vida. Seguimos en diagnóstico. Ya hemos visto cómo el asma es una de las principales patologías que sufren muchas personas con alergia. Por eso hemos trasladado nuestras cámaras hasta una asociación que trabaja con estos pacientes para enseñarles a prevenir y tratar su enfermedad. Si donde algunos ven lo bello de la naturaleza en su esplendor, sentimos escalofríos, seguramente es porque sepamos que después de esto viene las alergias. Como siempre, para tratar de solucionar un problema, lo primero es conocerlo. En clínicas como estas son meses de muchas pruebas. Pues aquí hacemos las pruebas de la alergia clásicas, que son las pruebas cutáneas, que son las pruebas que se suelen llamar en inglés prick test, o nosotros llamamos pruebas intraepidérmicas. Son las pruebas que se hacen clásicamente en el brazo, que se leen en 10 o 15 minutos, y con eso puedes detectar alergia a cualquier tipo de sustancia que esté en el ambiente, digamos pólenes, epitelios de animales, ácaros, esporas de hongos, que son las cosas más importantes. Gramíneas, olivo y ciprés siguen siendo las principales alergias en cuanto a vegetación, aunque hay otros tipos que también debemos tener en cuenta. También detectamos la alergia a los alimentos, que ahora por desgracia es una cosa muy frecuente, sobre todo en niños alérgicos a la leche, al huevo, a los frutos secos, y también en personas adultas que se hacen alérgicas también a muchas frutas, por ejemplo, que es algo que está muy ligado a la alergia a los pólenes. Todo eso se puede ver con ese tipo de pruebas, y cuando tenemos dudas o queremos caracterizar bien el problema, lo que hacemos es hacer análisis de sangre. Y luego tenemos dos alternativas: la alternativa del tratamiento farmacológico, que es muy eficaz, realmente va muy bien, y luego existen las vacunas. Es una forma de hacer que el cuerpo aprenda a tolerar algo que no les perjudicia, como es el polen, por ejemplo. Entonces hay vacunas que se pinchan con agujas muy pequeñitas en el brazo. Las hay tomadas, sublinguales, en pastillas. Hay muchísimos tipos de vacunas que se adecuan a cada tipo de paciente en función de su disponibilidad y de sus características. Aunque hablando de alergias, estamos en un momento interesante, ya que los expertos señalan que quizá el uso generalizado de mascarilla pueda aminorar en parte los peores síntomas. Los elementos de barrera, como la mascarilla, por supuesto que no te aíslan completamente del polen, pero sí que reducen bastante la incidencia, porque te llega mucho menos a la vía respiratoria. Aún así, fijaros que la primavera pasada, que fue una primavera con mucho polen, pues hubo un fin de semana en que las urgencias en toda Salamanca estuvieron colapsadas por ataques de asma de personas alérgicas. En todo caso, un problema que va más. La Organización Mundial de la Salud calcula que en 30 años ya la mitad de la población mundial padecerá algún tipo de alergia, una tendencia que se nota ya en el incremento de las consultas en clínicas, tanto públicas como privadas. No es una fuente alergénica. Lo que pasa es que todo el mundo, claro, tú estás ahí con el... Llegamos ya al consejo, que como saben anuncia casi el final del diagnóstico de hoy. Vamos con nuestro pediatra de cabecera, el doctor José Casas. Estamos viendo cada vez más alergias en los últimos tiempos. La población está cada vez más sana, ya no tienen enfermedades infecciosas, el sarampión, la varicela, pero a cambio lo que estamos viendo es cada vez más alergias, y sobre todo muchas alergias alimentarias, que a veces pueden ser francamente peligrosas y dar un shock anafiláctico, que puede ser un cuadro grave y con el que hay que actuar de una forma contundente y rápida y sabiendo lo que hay que hacer. Y eso es bueno que los padres sepan cómo actuar cuando eso sucede. Cada vez estamos viendo más alergias o intolerancias a leche de vaca, a frutos secos,
al huevo, al pescado, a un montón de alimentos que dificulta la alimentación de los niños y que dificulta la vida normal de estos niños en el colegio o en las fiestas de cumpleaños o en su mera relación social. Además hay que estar preparado para, si existe un shock anafiláctico, poder actuar con él. Disponemos de la pluma de adrenalina, que es una pluma parecida a los bolígrafos que utilizan los diabéticos cargados de insulina. Esta está cargada de adrenalina con una aguja, ya está precargada, se carga, solo hacer un clic y se pincha en el muslo. Ante la duda de si el niño está teniendo un shock anafiláctico o una reacción alérgica importante, es mejor darlo e irte rápidamente a urgencias, y si es menester se puede repetir. Si los síntomas siguen, el niño empieza a respirar mal, se le hinchan los ojos, tiene tos y picor al tragar, puede ser necesario repetir una segunda dosis mientras que llegas al centro hospitalario para poder controlar esa situación. Muchas veces solo con esa actuación rápida de los padres has conseguido bloquear esa reacción alérgica y ese inicio del shock, salvando una situación que puede ser verdaderamente crítica y grave. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, tenemos que poner aquí hoy el punto final, pero ya saben que volvemos dentro de 7 días con un nuevo diagnóstico, un nuevo asunto de interés contado desde una perspectiva muy diferente. Les esperamos.